¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Por qué existimos? ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué Dios lo trajo a este mundo? Porque no somos un accidente. No venimos tampoco del mono, como los evolucionistas dicen. Nosotros somos una creación perfecta de Dios. Y cuando Dios pensó en nosotros, pensó en algo perfecto y pensó en un plan maravilloso para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué nosotros vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde nosotros vamos a estar? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en esta iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez usted, joven y hermano que está aquí, por qué nosotros existimos? Dice que hay 3 fechas importantes en nuestra vida. Una de esas es el día que usted nació. Creo que todos sabemos esa fecha. La otra es el día que usted nació de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, o no está seguro si ha nacido de nuevo, necesita asegurarse de que usted es un hijo de Dios y que ha nacido de nuevo. Pero hay una fecha también mucho más importante. Bueno, no más importante que nacer de nuevo, porque nacer de nuevo yo creo que es lo más importante en la vida. Porque el que no naciere de nuevo, dijo el Señor, no puede entrar en el reino de Dios. Nos es necesario nacer de nuevo. Pero la tercera fecha importante en nuestra vida es cuando nosotros descubrimos para qué nacimos. 1, cuando nace. Número 2, cuando usted nació de nuevo. Y número 3, cuando sabemos o encontramos el propósito por el cual nacimos. Hay muchas personas que van por el mundo y simplemente van sin rumbo. Jóvenes que viven sin un propósito, sin una dirección donde ir, sin una meta que alcanzar en la vida. Yo creo que no hay nada más peor que alguien viva sin un propósito en la vida. Hay jóvenes que van o personas que van por la vida sin saber a dónde van. Y es triste ver que la juventud, la mayoría de la juventud en este tiempo, no hablo de nosotros porque a nosotros de algún modo tal vez no hemos encontrado ese propósito, pero estamos pidiéndole la dirección a Dios y buscando el motivo por el cual vivimos, por el cual existimos. Yo sé que un día me voy a presentar ante mi Señor y he de dar cuenta de lo que hice aquí en la tierra, con lo que Él me dio, porque Dios nos ha dado algo a nosotros. El día que usted nació de nuevo, Dios le entregó un talento, le dio algo maravilloso. Usted, en el momento que nació de nuevo, pasó a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, somos útiles en el cuerpo del Señor. Entonces Dios, dice la palabra, que nos ha entregado a cada uno un talento, un don, mínimo uno, a cada uno de nosotros que nacimos de nuevo. Entonces yo un día me voy a dar cuentas ante Dios de lo que Dios me dio a mí. No hablo, hermanos, de la salvación, porque la salvación es solamente por gracia. La Biblia dice en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice, y no por obras. Pero fíjese que si usted lee el verso 10, el que sigue después, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque a veces, con el afán de dejar fuera nuestra responsabilidad, decimos, bueno, yo soy salvo por gracia y Dios hizo todo. Y es verdad, la salvación nadie se la puede ganar. Pero cuando nosotros fuimos llamados y fuimos puestos en el cuerpo de Cristo, fuimos nacidos de nuevo para buenas obras. Fuimos creados de nuevo para andar en buenas obras, las cuales el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros la hiciéramos. Entonces, es tan importante nosotros saber de que somos salvos por gracia, pero que fuimos creados para hacer algo en la vida. ¿Para qué? Yo no sé para qué. ¿Para qué fue creado usted? Pero si hay algo que yo le he pedido a mi Señor es que cuando ese día llegue, que yo tenga que presentarme ante la presencia de Él, yo pueda presentarme y decirle, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, a lo mejor no hice las cosas como debía hacerlas, pero tú sabes, Señor, que cada día de mi vida yo viví dando lo mejor de mí. Yo viví entregando lo mejor de mí. Y no avergonzarme en ese día. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando
Ese día yo quiero presentarme ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. Cada día de mi vida, tú sabes que yo viví siempre dando lo mejor de mí. Nunca limitándome, sino dando lo mejor que yo podía. Tal vez no hice las cosas como debía hacerlas, pero lo intenté con toda la fuerza de mi corazón. Y ojalá de que cada uno de nosotros, cuando ese momento llegue, podamos presentarnos ante el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no quiero morir sin vivir. ¿Sabe que hay mucha gente que viva, están muertos? No tienen propósito en la vida. No saben a dónde van. No saben para qué existen. Y es triste, es duro saber de que hay personas hay personas tan pobres que lo único que han logrado en la vida es tener dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Pero hay gente tan rica que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de los problemas, que a pesar del fuego de las luchas y de las pruebas, cada vez siguen brillando más. Yo no sé si usted conoce esa clase de personas que a pesar de los problemas ellos siguen adelante y cada vez son mejores personas. Son ricas en la vida. Pero ¿cuál es la diferencia? En que estas personas viven con un propósito. Tienen un propósito en la vida. ¿Cuál es la diferencia de estas dos personas? El propósito por el cual ellas viven. Hay algo bien importante que Dios me mostraba a mí, que solo una vez en la vida yo voy a tener 35 años. Ya pronto cumplo 36 y jamás voy a volver a tener 35. Joven, tú que estás aquí, jamás vas a volver a tener 15 años. Hermano, usted que tiene 40, jamás va a volver a tener 40 años. Ahora, la pregunta es: ¿qué hemos hecho nosotros con el tiempo que ha pasado en nuestra vida? Hemos aprovechado ese tiempo, porque jamás en la vida volverás a tener la edad que tienes hoy. Y jamás en la vida volverás a vivir otro día como hoy. Este día es único. Y cada día es único. Y cada oportunidad, cada mañana es un buen día para dar lo mejor de nosotros. Para entregar nuestro corazón a Dios, para vivir para Dios. Y que ese día, cuando llegue el momento de presentarnos ante nuestro Señor, podamos presentarnos y decir, como decía el apóstol Pablo: estoy listo, he peleado la batalla, he guardado la fe, por tanto, decía, me está guardada la corona que me dará el Rey justo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos, decía, que aman su venida. Yo quiero vivir así, dando lo mejor de mí cada día, pidiéndole al Señor dirección, diciendo: Señor, ¿para qué yo existo? ¿Por qué hoy estoy aquí? ¿Por qué? Tantas cosas que me han pasado en la vida y sigo aquí. Hay un propósito para eso. Yo no quería venir. Yo decía que nunca iba a ser cristiano y hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito conmigo y también lo tiene con usted. Por eso está hoy aquí usted. No es una casualidad de que usted esté en este lugar, no. Hay un plan maravilloso de Dios. Entonces, y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que preguntarnos: ¿por qué hoy estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿A dónde queremos llegar? Esa es una pregunta que no se sienta mal si aún no sabe, pero que después de esta noche usted va a salir con un propósito de aquí, de este lugar. ¿Y sabe cuál va a ser ese propósito? Encontrar cuál es el propósito por el cual usted está aquí vivo. Yo quiero eso. Yo quiero encontrar. Y sabe que poco a poco Dios me ha ido mostrando cuál es el propósito que Él tenía desde un principio. Dios le dio una comisión a Josué. Abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1. Dios nos ha dado a nosotros también una comisión. Yo no sé cuál es la suya. Eso le corresponde a cada joven, a cada hermano, encontrar eso, para que nosotros existimos. El libro de Josué, en el capítulo 1, Dios le da una comisión a Josué, pero no solo le da una comisión, sino que también le dice cómo él puede tomar posesión y tomar control de lo que Dios ya había elegido para él. Libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8 y verso 9.
Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano, lo ponemos sobre nuestros pies. Dios llamó a Josué. Josué era un hombre era un jovencito que amaba a Dios con todo su corazón, que sirvió a Moisés por 40 años. A veces el llamado de Dios tarda, porque Dios está preparando nuestras vidas para entregarnos para lo cual Él nos creó. Dice así, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amado Dios, Señor, solo tú, Señor, conoces el propósito, el motivo, Señor, por el cual, Dios mío, tú nos creaste, Señor. Pero en esta hora, Dios mío, queremos rogarte, Señor. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu, que esta palabra, Señor, amado Dios, sea, Señor, haciendo rema en nosotros, Señor, que a través de tu palabra, que a través de este mensaje, Señor, de esta comisión que tú le diste a Moisés, a Josué, Señor, alabado sea tu nombre, también puedas hablarnos a nuestro corazón y podamos comprender, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para ser, Dios mío, más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres real y tú hablarás, Señor, a nuestra vida. Lo creemos, Señor, y lo confesamos. Somos, Señor, lo que tú dices que somos, y tomaremos control y posesión de lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le habla a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Cuando Moisés murió, Dios levantó a este joven, un joven que había estado por mucho tiempo sirviendo a Moisés. Dios siempre llama a alguien o a los que están ocupados. Fíjense que Dios no llama a aquellos que no están haciendo nada. Dios llama a los que están ocupados. Cuando los discípulos oraban y decían, el Señor Jesucristo les dijo: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Y sabe a quién envió el Señor? A los que estaban orando para que Dios enviara siervos, a ellos envió. Porque Dios siempre toma la masa que está dispuesta para formarla. Por eso es que Dios siempre espera que nosotros tomemos acción y tomemos posesión y tomemos de algún modo responsabilidad. Es verdad, fuimos llamados por Dios, fuimos salvos por Dios por gracia, pero hemos sido llamados para hacer buenas obras, para actuar. Mira la palabra que Dios le dio a Josué y le dijo en el verso 3: yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Mire lo que le dijo. A Moisés le había dado la promesa. Le dijo: toda esa tierra que alcanzan a ver tus ojos, te la daré a ti. Pero ahora le dice a Josué: todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo. Pero si ya le había dicho, bueno, toda esa tierra es tuya, pero ¿por qué ahora le dice: todo lo que pise, todo lo que tú tomes control, ya es tuyo? Pero toma control de eso. Ve y posee lo que ya es tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Toma acción. Ve, toma la espada, pelea, toma posesión de las promesas que yo ya te di. El apóstol Pablo les escribe a los efesios y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire cómo habla, no dice unas bendiciones que le voy a dar, sino que habla en tiempo pasado y dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Está hablando de algo que ya nos dio.
son promesas para sus hijos, para nosotros. Pero Dios espera que usted y yo vayamos y poseamos lo que ya es nuestro. ¿Quiénes tienen Biblia aquí? Usted tiene una Biblia, ¿verdad? ¿Esa Biblia es suya? ¿Ha poseído la posesión de esa Biblia? Porque una cosa es tener una Biblia, pero otra cosa es poseer la posesión que tiene esta Biblia. ¿Qué quiero decir? Para poseer las promesas que están aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora, si yo no leo la Biblia, yo la puedo entender, y las promesas están ahí, pero para poseer lo que tiene esta Biblia, yo tengo que tomar acción. Yo tengo que ir y poseer lo que ya Dios me ha dado a mí. Para eso nosotros fuimos creados. No fuimos creados simplemente para estar, hermanos, como espectadores. Fuimos creados como protagonistas para llevar nuestra vida al límite, para tomar acción. Mire qué palabra le dice: ve, y todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo. Dice, toda bendición ha sido dada a nosotros. Yo nunca las he contado, pero según hay como 3,000 promesas en la Biblia. Ahora, ¿cuántas de esas son nuestras? ¿Cuántas posesiones que ya Dios nos dio han sido nuestras? ¿Por qué? Porque para poseer esto necesitamos escudriñar la Biblia, necesitamos tomar control de lo que ya Dios nos dio. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que el Señor le da a Josué, le da una encomienda, pero no solo le da una encomienda, sino que le da también la clave para que él tome control y para que tome posesión de lo que Dios ya le había dado. ¿Usted cree que Dios nos quiere bendecir? Amén. Y si yo le digo que ya Dios nos bendiga, porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, ya usted ya es bendecido. Ya soy bendecido yo. Las promesas de Dios ya fueron dadas a nosotros. Fueron dadas en nuestro espíritu. Pero ¿cómo vamos a acceder a eso? Simplemente sentados, no. Tenemos que tomar posesión de lo que ya es nuestro. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Joven, eso es lo que Dios espera de ti. Que tú vivas una vida con pasión por algo. Que te esfuerces y que siempre estés buscando y dando lo mejor de ti. Y eso es lo que Dios me ha hecho ver en estos días que he estado meditando acerca de esto. Y mire la palabra, y mire el consejo que Dios le da a Josué para que él pueda lograr el propósito en la vida. La escritura que leíamos dice, encontramos unos principios que Dios le dio a Josué para que tomara victoria. Y el número 1 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas promesas que están aquí no se tienen que apartar de nuestra boca. Siempre tenemos que declarar con nuestros labios la palabra de Dios. No se aparte, le dice, de tu boca este libro de la ley. No se aparte. ¿Se acuerdan ustedes de los 2 espías? Los mandaron y 10 de ellos regresaron con temor, con miedo. Venían temblando y dijeron, oh, es verdad, la tierra donde fuimos es tierra que fluye leche y miel, pero vimos unos gigantotes tan grandes que nosotros parecíamos como que fuéramos chapulines, como que éramos langostas enfrente de ellos. Venían con miedo, y no solo ellos tenían miedo, estaban metiéndole miedo a todo el pueblo. Tanto que el pueblo empezó a quejarse y a decir, oh, si es cierto, mejor busquemos capitanes que nos regresen a Egipto. Se querían ir a Egipto. Se les había olvidado la promesa que Dios les había dado. Estos 10 llegaron con miedo e influyeron en los demás. Por eso es que nosotros tenemos que declarar siempre la palabra de Dios. Que esa palabra siempre esté en nuestros labios, en nuestra lengua. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la lengua tiene poder. Dice los proverbios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Mire, con esta lengua bendecimos y con la misma lengua maldecimos. Por esta, dicen, amados, no puede ser así. No es posible que de la misma fuente salgan 2 aguas.
agua amarga y agua dulce. Las palabras, hermanos, tienen mucho peso en nuestra vida y en la vida de los demás también. Tenemos que entender eso. A veces quedamos enlazados con nuestras mismas palabras. Cuando nosotros declaramos y a veces le preguntan al hermano, ¿cómo está? Oh, hermano, estoy de lo peor. Usted mismo se está declarando. Mire, he escuchado jóvenes que le dicen, tú eres bueno para esto. Y dicen, no lo voy a poder lograr. No, yo para eso no sirvo. ¿Sabe qué está haciendo cuando dice eso? Automáticamente se está derrotando. En su mente usted ya se programó que no lo va a poder hacer. ¿Sabe cuál es el resultado? No lo va a poder hacer. Porque está quedando enlazado en sus palabras. Pero la Biblia le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces tenemos que declarar con nuestra lengua, con nuestra boca, las promesas del Señor. Declarar siempre de que Dios está con nosotros, de que Dios es poderoso. Y no importa la adversidad, no importa si son gigantes. Es verdad, eran gigantes. No era mentira lo que aquellos días estaban diciendo, era cierto. Y sí parecían, ante ellos parecían como langostas, como chapulines. Es más, dice que esos gigantes tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Pero habían dos jóvenes. Habían 2 ahí que le creían a Dios, Josué y Caleb. Y ellos dijeron, sí, es cierto, allá hay gigantes, pero la tierra es buena. Dijo, y Dios nos ha prometido esa tierra, así que vamos a ir y la vamos a poseer y eso lo vamos a comer como pan. Aleluya. Mira la diferencia de estos 2. Creían en Dios, creían en la palabra. Y fueron los únicos 2 que pudieron entrar de esa generación. Los demás, por su incredulidad, quedaron vagando en el desierto por 40 años. Y todos los que tenían más de 20 años murieron en el desierto. Ninguno de ellos entró, solo Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra del Señor. Es verdad, joven, tú vas a tener problemas en la vida, tú vas a tener adversidades, allí en la escuela, en tu trabajo, donde sea, puede ser de que te enfrentes con dificultades, pero siempre declara la palabra de Dios. Habla conforme a la palabra de Dios. Y eso va a traer bendición a tu vida. Josué y Caleb dijeron, no sean rebeldes, les dijo, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, les dijo, está Jehová, no los temáis. Esta es la palabra que estaba diciendo Josué. Josué no era todavía el que había recibido esta comisión. Pero mira la actitud que tenía. Mira la actitud que tenía este joven. Era un joven todavía que servía a Moisés. Caleb, cuando llegó el viejito, llegó a los 85 años. ¿Y sabe qué dijo cuando tenía 85 años? Dijo, hace 40 años, tal era mi fuerza como la de hoy. Dijo, dame esa tierra que la voy a poseer. 85 años tenía cuando dijo eso. Como era mi fuerza cuando tenía 40, dijo, así es mi fuerza como ahorita. Jamás perdió el espíritu que tenía. Un espíritu de lucha, un espíritu de guerra, un espíritu de conquistador. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Ese espíritu de batalla, de nunca darnos por vencido. Joven, nunca te des por vencido en la vida. Sigue avanzando, sigue siempre tras las pisadas del Señor, creyendo en la palabra de Dios. Problemas van a haber en la vida. Es imposible que no vengan. Y si tú no tienes problemas en la vida, tu vida no va a tener sentido. Porque nosotros crecemos a través de las dificultades. Dios nos forma nuestro carácter a través de los problemas. Si tú no tienes problemas en la vida, tu vida simplemente va a ser sin sabor, sin sentido. Porque Dios usa las adversidades para formar un carácter en nosotros. Pero Dios espera que nosotros tengamos esa actitud. Confiesa con tu boca. Nunca hables y quedes enlazado con tus propias palabras. Nunca digas, no, es que yo para esto no sirvo. No. Di, bueno, tal vez no soy tan bueno, pero Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, entonces yo sí puedo hacerlo. Declara la promesa del Señor. Digo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Esa es la respuesta que dieron estos 2 jóvenes. Mire cómo ellos hablaban. Número 2, lo que le dice es,
noche meditarás en él. ¿En qué? En el libro de la ley. Le dice, medita. Le dice, primero confiesa con tu boca, luego le dice, medita en él. ¿Qué quiere decir esto, hermano y joven? Que tú tienes que leer la Biblia. Medita en este libro. Medita en él. Llénate de la palabra de Dios de día y de noche. Piensa en lo que dice la Biblia y no tendrás lugar en tu mente para el diablo. Mire, si nosotros nos llenamos de esta palabra, no hay lugar para los pensamientos de Satanás. Si nosotros nos llenamos, y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Y a través de esta palabra nosotros llegamos a pensar como nuestro Señor Jesucristo. Y al pensar como Jesucristo, actuamos también como Él. Meditar en ella no es simplemente leer. Meditar tiene un sinónimo como de rumiar. Yo no sé si usted se acuerda cómo las vacas comen, pero las vacas se comen el pasto y se van allá debajo de un árbol y como que tienen dos estómagos, no sé cómo le hacen, pero que se vuelven a comer lo que ya se comieron. ¿Y sabe qué es eso? Eso es rumiar. Siguen masticando lo que ya se comieron. Entonces, meditar en la palabra no es solamente leerla y decir, bueno, ya la leí. No. Meditar es rumiar. Usted leyó algo y durante el día siga mascando lo que ya leyó. Siga meditando en eso. Si usted hace eso, yo le aseguro que no va a tener lugar en su mente para los pensamientos del diablo. Porque este es el campo de batalla. Aquí es donde se va a dar la batalla. Y si la perdemos aquí, nuestro resultado va a ser conforme a lo que nosotros ya pensamos. Si usted dice, no lo voy a lograr, su resultado es que no lo va a lograr. Hay gente negativa que por eso siempre están fracaso tras fracaso, porque están confesando derrota desde antes. Esto es lo que hicieron estos 10 espías. Confesaron derrota. ¿Y qué fue el resultado? Derrota. Murieron en el desierto. El Señor les envió una plaga porque no les creyeron a Él. Entonces, rumiar, meditar en la palabra es tan importante, llenarnos de esta palabra, porque esta palabra renueva nuestra mente y cambia nuestro modo de pensar. Entre más leemos la palabra, más vamos a ser como el Señor Jesucristo. Entre más esta palabra nos alumbre, más nos vamos a parecer a nuestro Señor. Ahora, leerla y rumiarla no basta. Porque mire, después le dice, para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Podemos rumiar, pero lo que le digo después, le dice, para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Obediencia. Obediencia. Si no hay obediencia a la palabra, no hay nada. Miren, la obediencia es la llave que abre las bendiciones del cielo. La obediencia a la palabra del Señor. Tú puedes leerla y desobedecerla y no te sirve de nada de todo. Dios espera que meditemos en ella, pero que la obedezcamos. Es más, meditar en la palabra, leer la palabra y no obedecerla es peor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Mire, después de haber conocido lo que la Biblia dice y no hacerlo, no sé, es peor. No sé, es peor porque ahora sabemos la verdad y no la estamos haciendo. ¿Verdad? Entonces, la obediencia es lo que siempre abre la bendición de los cielos. ¿Será que siempre, hermano, se hace la voluntad de Dios? Y es una pregunta que yo no sé si usted se la ha preguntado. ¿Será que siempre se hace la voluntad de Dios? ¿Qué piensa usted? Dios es un Dios soberano, yo creo en eso. Dios tiene un propósito, de eso estamos hablando. Pero ¿será que siempre se hace la voluntad de Dios? Usted y yo podemos desobedecer a Dios. Mire, la obediencia es una decisión, acuérdense de esto. La obediencia es una decisión. Yo no puedo obligar a mi esposa que me ame. El amor no se exige, el amor se da. La obediencia tampoco se exige, la obediencia se da. Y por eso que Dios nos hizo a nosotros unos seres pensantes. Por eso, joven, que tú tienes todo el derecho de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Dios te dio ese privilegio. Dios te dio una libre voluntad, te dio un libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios quiere que si le amas o si le vas a obedecer, que lo hagas de tu propia voluntad. Dios no te hizo un robot, ni a mí tampoco.
La obediencia es una decisión. Yo decido amar a Dios o no amar a Dios. Yo decido obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Yo decido obedecer su palabra o desobedecerla. Pero escucha esto. Tú tienes la oportunidad y tienes todo el derecho de tomar decisiones, pero no tienes el derecho de escoger las consecuencias. Tú tienes toda la libertad de decidir lo que quieres hacer, pero las consecuencias vienen automáticamente después de que tú tomaste una decisión en tu vida. Si tú decides obedecer a Dios, déjame decirte que Dios te va a bendecir. Pero si tú decides desobedecer a Dios, déjame decirte que va a ir mal. Tú no eliges eso. Viene automáticamente después de la decisión que tú tomaste en la vida. Vas a tener que tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, desde la mañana que nos levantamos. Tomamos muchas decisiones en el día. Obedecer a la palabra es la llave que abre las bendiciones de Dios. La obediencia libera el poder de Dios sobre nosotros. Si no hay obediencia, no va a haber bendición sobre nosotros. Porque Dios bendice a los que obedecen su palabra. No solo a los que saben su palabra, sino a los que lo ponen por obra. Porque el apóstol Santiago que dice que no es solamente de los oidores, sino de los hacedores. Obedecer la palabra trae bendición a nosotros. Después de este mensaje, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Y tienes todo el derecho. Pero las consecuencias van a venir después de que tú tomas decisiones. Yo he tomado malas decisiones. Y malas consecuencias han venido a mí. Aún sigo pagando muchas de esas. ¿Por qué? Porque yo sembré. Hay un principio en la vida que no se puede cambiar. No os engañéis, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también se dará. Eso va a cosechar. Y yo, si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si usted siembra tomate, no espere cosechar cebolla. Va a recibir tomates. Porque lo que sembramos, eso cosechamos. La obediencia a Dios, joven, abre la ventana de los cielos. Y Dios ya tiene muchas bendiciones para nosotros. Se hace siempre la voluntad de Dios, ¿no? Pero sabe que cuando Dios tiene un plan para alguien, Dios a veces nos grita. Cuando no le escuchamos, Dios nos grita. ¿Sabe cómo nos grita Dios? A través del dolor, a través del sufrimiento. A mí Dios me gritó para llamar mi atención porque yo no quería. Es más, hay una alabanza que dice el susurro o el ladrillazo. Yo no sé si usted lo ha escuchado. O sea, Dios a veces nos susurra, pero cuando no escuchamos, nos pega un ladrillazo para que pongamos atención. Dios lo hizo conmigo. Dios es Dios, pero nosotros podemos desobedecer a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Mira, le dice que te mando que te esfuerces. Le repite 3 veces este mandato. Le dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Qué quiere decir esto? Disciplina. Tú y yo vamos a necesitar disciplina en nuestra vida. ¿Tienes planes? ¿Tienes propósitos en la vida? ¿Tienes un sueño de llegar a ser un profesional? Excelente, te felicito por eso. Y si no tienes uno, búscate un propósito y lucha por él. Pero para lograr eso tú vas a necesitar disciplina en la vida. Las cosas no vienen fácil. Necesitamos disciplina en todas las cosas que hacemos. En tu trabajo, ve y disciplina y da lo mejor de ti. La gente va a ver eso y va a ver que el favor de Dios está sobre ti y te van a ascender. No porque tú andes hablando mucho, sino porque ven que hay disciplina en tu vida y el favor de Dios está sobre ti. Los cristianos tenemos que ser así. Hacer las cosas como para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Disciplina en nuestra vida es muy importante. 3 veces el Señor le ordena y le dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice, sé muy valiente. Sé muy valiente. Mire, disciplina es hacer todo lo que debes hacer en el momento adecuado con excelencia. Quieras hacerlo o no quieras hacerlo. Yo les soy honesto, hay veces que yo no quiero venir a orar. Me siento cansado. Pero digo, pero tengo que ir. Y vengo. Hay veces que yo no quiero abrir la Biblia y leerla. Pero tengo que disciplinar mi vida. Porque a veces cuando lo que estamos trabajando, ¿verdad? A veces nos sentimos cansados, pero todo el mundo tiene que levantar.
y tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿es disciplina? Claro que sí. Necesitamos disciplina también, más en las cosas de Dios. El apóstol Pablo miraba a aquellos que corrían en el estadio y miraba cómo se esforzaban por una corona corruptible. Ahorita están pasando los Juegos Olímpicos. Muchos competidores de todo el mundo han llegado ahí. Sabe que para estar ahí en ese lugar se han esforzado con todo su corazón. Y cuando usted ve a alguno de ellos que gana, siempre llora. ¿Saben por qué? Porque solo ellos saben el esfuerzo que han hecho y la disciplina que han tenido para llegar hasta ahí donde están. Y cuando ellos se ven que han ganado, se sienten satisfechos. Para ganar una corona o una medalla, que aquí se va a quedar corruptible. Pero ¿cuánto más nosotros que tenemos una corona incorruptible? No valdrá la pena esforzarse. No valdrá la pena ser disciplinados en nuestra vida. Y decir, bueno, de verdad, no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir. No quiero orar, pero voy a orar porque necesito la dirección de Dios. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Porque es algo eterno. ¿Necesitamos disciplina en nuestra vida? Sí. Sin disciplina jamás llegaremos a ningún lado. No importa lo que hagas, te van a correr de todos los trabajos. Aunque seas un profesional, si eres indisciplinado. Porque necesitamos disciplina en nuestra vida. También en las cosas del Señor, claro. Necesitamos disciplina. Esto es lo primero. Esto es lo más importante de nosotros. Disciplinar nuestra vida para ser más que victoriosos en el Señor. Por eso el Señor se lo repite y dice 3 veces: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le dice, sé valiente. Luego le dice, sé muy valiente. No temas ni desmayes. Otra cosa que vamos a necesitar para lograr el propósito que Dios tiene en nuestra vida es perseverancia. Gloria a Dios. Perseverar en la misión y en ese propósito que Dios nos revele a nosotros. Porque solo Dios le va a hablar a su corazón, y hermano que está aquí. Pero no hay nada peor que vivir sin un propósito en la vida. Pero cuando encuentre eso y usted ve la meta ahí a lo largo, ¿qué necesita para llegar hasta ahí? Hay jóvenes aquí que están estudiando, ¿verdad? Y que les falta todavía un tiempo para llegar a graduarse de lo que se quiere graduar. Y ven la meta un poco a lo lejos y en el camino hay veces que pasan obstáculos. Pero ¿qué necesitan para llegar allí? Perseverancia. Never give up. Sigue empujando, sigue luchando hasta que llegues a lograr aquello que tú ya te propusiste en tu vida, que Dios te mostró en tu vida, que es el camino que debes seguir. Necesitas disciplina, necesitas perseverancia. Los que perseveren hasta el fin, no es de los que se quedan a medio camino. Mira, el campeón no es el que empieza la carrera y a medio camino se queda. El campeón es el que persevera hasta el fin, el que llega hasta la meta, el que llega hasta el final. La vida cristiana no es para quedarnos postrados, no, joven. Te van a venir problemas en la vida, sí. No te des por vencido. Sigue luchando, porque los campeones llegan hasta el final. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Claro que sí, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos llegar a la meta, lo vamos a lograr, amén, lo vamos a hacer, porque Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros y está contigo. Gloria sea a su nombre. Por eso es que estamos seguros que vamos a llegar al final. Perseverar, acuérdate, persevera. Sé perseverante en lo que tú estás haciendo. Sigue empujando, sigue luchando. Hay una parte de una película de los Facing the Giants que me gusta mucho, donde hay un joven que él piensa que no lo puede lograr y el coach le amarra los ojos y le dice, ve 50 yardas, dice, y le amarra los ojos para que él no vea y le sube a otro en sus hombros y empieza, y el coach empieza a decirle, give your best, no te des por vencido, sigue adelante, sigue empujando. Cuando este joven a medio camino dice, no puedo más, y el coach le dice, sigue empujando, sigue, dame tu mejor, dame lo mejor de ti, no te des por vencido. Cuando este joven abre sus ojos que le quitan la venda, se da cuenta que ha llegado hasta el otro lado, ha cruzado 100 metros. Dice, lo logré. Sí, hiciste más de lo que pensaba que podías hacer. Nosotros podemos dar mucho,
pero necesitamos ese espíritu de perseverancia. Nunca te des por vencido en la vida. Problemas van a haber, es necesario. Eso es lo que el Señor dijo, perseverancia. Sea lo que sea, sigue avanzando, nunca te des por vencido. Y luego lo que le dice, después de eso le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira lo que le dice, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esto es confianza. Si no hay confianza en nuestra vida, nunca vamos a llegar a ningún lado. Pero tenemos que entender de que el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Cuándo? A veces, todo el tiempo, todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando tú medites en esta palabra, cuando tú pongas en obra esta palabra, cuando tú rumees esta palabra, cuando tú seas perseverante, cuando nunca te des por vencido, cuando confíes en el Señor, vamos a llegar hasta el fin. Dios ha prometido estar allí con nosotros. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Donde sea que tú vayas, joven, en la escuela, en cualquier lugar, allí el Espíritu de Dios está dentro de ti. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios habita. No de vez en cuando. Él está en ti y en mí. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en la escuela, ahí el Espíritu Santo está contigo. En el trabajo, ahí el Espíritu Santo está contigo. Vas en la calle manejando, ahí el Espíritu Santo va contigo. Y mayor es, acuérdate, el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay un enemigo de nuestras almas, sí, pero mayor es Dios, el que habita en mí y en ti. ¿Será imposible llegar hasta el final si Dios está con nosotros? Claro que no. Claro que no. Por eso es que Moisés sabía eso y le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. Y esa es una de mis peticiones, Señor. Si tú no apruebas lo que estoy haciendo, yo no lo quiero hacer. Porque si yo hago algo en lo cual Dios no lo aprobó, voy a ir yo. Pero el favor de Dios no va conmigo. José estuvo en el pozo. Y en el pozo, adivina quién estaba con él. Dios estaba con él. José lo metieron a la cárcel. Y adivina qué, en la cárcel Dios estaba con él. Y Dios lo levantaba y lo ponía siempre en el favor de todo. Porque tenía el favor de Dios. Estaba como esclavo. Y cuando llegó a la casa de Potifar, Dios lo bendijo. Y no solo lo bendijo él, bendijo a la casa de su Potifar también. Pero siempre el diablo estaba ahí tratando de arrebatarle la bendición que Dios le había dado. Pero si hay algo que él tenía, era que él tenía temor a Dios. Y dijo, ¿cómo puedo yo hacerle esto a mi Señor? No puedo fallarle a Dios. Él entendía que aunque su padre no estaba allí, que aunque su mamá no estaba allí, que aunque su amo Potifar no estaba allí, Dios estaba ahí con él. Y esta es la clave. En cualquier lugar donde tú vayas, joven, Dios está ahí. Y si tú no puedes llevar a Dios a un lugar, no vayas ahí. No vayas ahí, porque Dios va a estar ahí a la parte tuya. Y si tú no puedes ir a un lugar donde Dios no podría estar, no vayas ahí. Porque si vas ahí, Dios no va a estar ahí contigo. No vas a tener el favor de Dios sobre ti. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros desobedecemos a Dios. Entonces Dios está con nosotros y es algo que tenemos que saber. Por eso que los proverbios dicen de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El saber que Dios está con nosotros nos aparta de muchos males. Si yo no supiera que Dios está conmigo, podría hacer cosas, tal vez. Pero allí en la intimidad, mira, ahí cuando las luces se apagaron, cuando ya estás solo en la cama y sacas tu teléfono y tienes la oportunidad de ver pornografía, acuérdate que Dios está ahí contigo. Tú lo puedes hacer, pero Dios está ahí, y está viendo lo que nosotros hacemos. Entonces, pero también tenemos que saber que en los momentos difíciles, Dios está ahí. Y clamar a Dios en esos momentos es lo más hermoso, porque el Señor siempre acudirá a los que claman a Él. Dios está ahí. En todo momento, en todo lugar, Dios está con nosotros. Entonces Dios vive en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Voy a terminar con esto. ¿Cuál es el propósito? Después de aquí, después de salir de este lugar, pregunta y sigue preguntándole a Dios hasta que Dios te diga cuál es el propósito que tiene para ti. Yo he entendido esto.
que el propósito de Dios para mí es amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ese es el propósito principal de Dios para mí. Dios nos creó a nosotros para su placer. Dios no necesitaba crearnos. Dios tenía muchas criaturas que había hecho antes. Pero Dios te creó para que le amaras, para amarnos a nosotros. Por eso no nos hizo un robot. Por eso nos dio una libre voluntad, para que le amáramos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios, que sea el primero en tu vida. No pongas a nada ni a nadie antes de Dios. Dios es celoso y Dios quiere todo de mí y todo de ti. No un 99%, no, un 100% de nosotros. Dios quiere todo de ti. Acuérdate de eso. ¿Cuál es otro propósito que yo he entendido para mí? Que Dios me llamó para servirle con mi vida. Él me salvó por gracia, pero ahora que soy salvo, yo quiero servirle a mi Señor. Porque he entendido algo. Aquí no vamos a ser eternos. Somos peregrinos aquí en este lugar. Tarde o temprano, el día llegará cuando tendremos que partir de este lugar y todo se va a quedar aquí. Todo. Pero si hay algo que Dios está interesado de ti y de mí, y de lo que nosotros hicimos, porque la Biblia dice que lo único que nos vamos a llevar son las obras que hicimos en el Señor y nuestro carácter, porque allá en la eternidad tú seguirás siendo el mismo que eres. ¿Por qué Dios quiere formar tu carácter? Por eso, porque en la eternidad tú seguirás siendo quien eres tú. ¿Por qué Dios a veces permite cosas en nuestra vida? Porque está formando tu carácter, está formando mi carácter. Mira la vida de José. José era fiel a Dios, pero ¿qué tantas cosas tuvo que pasar? Desde pequeño, sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, lo tiraron a un foso porque le tenían envidia. ¿Qué es lo que él hacía mal? Nada. Dios estaba preparándolo para darle la posición que después le dio. ¿Tú crees que si Dios no hubiese procesado a José, José hubiese podido perdonar a sus hermanos después de todo lo que le hicieron? Pero Dios había trabajado en la vida de José y Dios está trabajando en nuestra vida. Así que en el momento, en el proceso por el que Dios nos está pasando, acuérdate que Dios quiere que tú y yo crezcamos. Primero, que Dios nos creó para amarnos. Segundo, Dios te creó para el servicio. Somos parte del cuerpo de Cristo. Hagamos algo. Donde estamos, no esperemos, bueno, yo quiero llegar a esta posición para poder tomar acción. No. Donde estamos, con lo que tenemos y con los que tenemos, ahí tomemos acción. No esperemos a estar hasta la cima para poder actuar. No, actuemos ya. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos a nuestra disposición? ¿Qué tenía Moisés? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, una vara. Le dijo, úsala. ¿Qué tienes en tu mano? Lo que Dios te ha dado, úsalo. Ponlo a trabajar. Pongámonos a trabajar. Tomemos acción. Porque para eso hemos sido llamados, para servir al Señor. Hay donde trabajar, hay donde involucrarnos en la obra, claro que sí. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Dispongámonos, sirvámosle al Señor. Todo lo demás se va a quedar aquí. ¿Qué otra cosa Dios quiere? Que crezcamos. Que crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la prueba, mire, la prueba no nos gusta a nadie, pero la prueba produce en nosotros paciencia. Yo necesito paciencia. Y por eso es que a veces Dios me tiene que procesar para producir en mi paciencia. Para poder soportarnos los unos a los otros, necesitamos paciencia. Y siempre me acuerdo de una palabra que nuestro hermano dijo, que hay hermanos serruchos y hermanos martillos que le están formando el carácter a uno. Y es verdad. Es verdad, pero ese es el plan de Dios. Si estás por eso, estás en el plan de Dios. Dios te está formando y me está formando a mí. Ahora, cuando sabemos eso, no vamos a tomar la prueba como, no siempre vienen por malas decisiones. No siempre vienen las pruebas porque yo hice algo malo. A veces Dios permite que nos pasen eso para formar nuestro carácter. Porque hay un plan, mira, hay un propósito en nuestra vida. Pero tiene que formar nuestro carácter.
Dios llevó a Elías al desierto y ahí formó el carácter de él. Elías era un hombre tosto, un hombre fuerte, pero Dios permitió que a un cuervo lo alimentara y que de un arroyito del agua que casi se secaba de ahí tomara agua, para que aprendiera a depender de Dios. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, solo de Él, solo de Él. Entonces Dios quiere que crezcamos, claro que sí. Dios quiere que hable de Él. Habla del Señor, habla de lo que Dios ha hecho. En la escuela y con tus compañeros se lucen las tinieblas. Habla de Cristo, evangeliza. Tienes a alguien allá a la par, háblale del Señor. No tengas temor porque el Espíritu Santo te ha capacitado. Y el Espíritu Santo dice, nos dará poder. Y si Él está en nosotros, entonces tenemos el poder de Dios. Dios quiere que hablemos. Dios quiere que evangelicemos. Trae a alguien a la iglesia. Trae a alguien a las reuniones que tenemos. Lleva a alguien a la célula. Hermano, si no está involucrado en algo, involúquese en la célula. Lleve a alguien allí. No es la responsabilidad solo del líder. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta un día de lo que Dios nos dio. No, usted no va a dar cuenta de lo que Dios me dio a mí. No. El Señor llamó a los siervos y a uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. Y cuando el Señor vino, lo llamó y les pidió cuenta de lo que les había dado a ellos. Por eso que yo le decía que el día que yo me presente ante el Señor, yo quiero presentarme y decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes que cada día de mi vida yo viví tratando de hacer lo mejor de mí. Viví dando lo mejor de mí. Viví intentando y nunca negándome a hacer lo que debía hacer. ¿Hay algo que puede hacer? Hágalo. Y si no lo estaba haciendo, hágalo. Vivamos con propósito. Para eso fuimos creados, joven. Para eso fuimos creados, hermano. Cuando hagamos eso, la vida va a tener sentido. Las pruebas van a ser pruebas. Nunca dejarán de ser pruebas. Pero ahí usted sabrá que Dios está trabajando en usted y en mí. Y sabremos esperar en el Señor, porque Él nos dará la fuerza para esperar. Porque estamos en el plan de Dios, estamos en el propósito de Dios. Hay algo que yo quiero, es que yo quiero vivir. No quiero simplemente existir, no. Quiero vivir cada día. Cuando el día de partir llegue, pueda decir lo que el apóstol Pablo dijo. He peleado la batalla, he guardado la fe. Estoy listo, decía, para ir. ¿Sabe que el apóstol Pablo, yo lo admiro tanto que él decía, si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Así decía que ya sea que viva o que muera, del Señor soy. Al apóstol Pablo no lo asustaban con decirle, te vamos a matar. Decía, me haces un favor, me mandas con el Señor. Y si me dejas aquí, voy a seguir predicando el Evangelio, porque para eso Dios me llamó. Eso decía él, yo quiero terminar la carrera para la cual el Señor me alcanzó. Él sabía que Dios lo había llamado con un propósito en su vida. Y a pesar de todas las luchas y las pruebas, él pudo decir al final, he guardado la fe, he peleado la batalla, estoy listo para irme con mi Señor. No voy a ser avergonzado, porque hice lo mejor de mí. Y sí lo hizo. Y sí lo hizo. Y a mí me sirve de motivación ver cómo el apóstol Pablo se esforzó. Y yo quiero vivir mi vida así también. Y ojalá, joven y hermano que está aquí hoy, que usted también, después de hoy, le empiece a preguntar al Señor y decir, Señor, ¿qué puedo hacer que no estoy haciendo? Ayúdame a hacerlo. Porque no quiero presentarme ante ti y salir avergonzado. No es que usted se va a ganar la salvación. No confunda las cosas. Usted no hace las cosas para ser salvo. No estamos en la iglesia católica. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Pero cuando usted sabe que ha sido salvo y que ha nacido de nuevo, usted va a producir en su vida buenas obras. La fe sola no salva, pero la fe verdadera va a producir en usted un agradecimiento. Y usted no se va a quedar sentado ahí, usted va a tomar acción. ¿Por qué? Porque de veramente ha conocido a su Señor y sabe que Dios le ha cambiado y ha pagado con sangre por usted. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios es bueno y acuérdense de esto. Dios tiene un plan para usted, tiene un propósito para usted. Para usted individualmente, al igual que lo tiene conmigo. Pero, ¿cuál es? Yo no lo sé.
Yo sé cuál es el mío, cuál es el suyo, no lo sé. Pero usted pregúntele a Dios. Y no descanse hasta encontrar ese propósito. Y cuando lo encuentre, viva con pasión. Esfuerces hasta el final. Inclinen su cabeza, vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Oh Dios mío, yo sé, Señor, que tú tienes un plan, un propósito para nosotros, Señor, para cada joven aquí presente, para tu iglesia, Señor. Esta iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre, Dios mío. Oh Dios amado, Señor, revélanos, Dios mío, ese propósito, ese plan, Señor, el cual tú tienes para con nosotros. Queremos vivir, Señor, con pasión en la vida, Señor, con dirección, Señor. No queremos, Dios mío, seguir divagando, Señor, sin dirección, Señor, sino que queremos, Dios mío, aferrarnos a ti, Señor, aferrarnos al plan y al propósito que tú tienes para nosotros. Queremos andar por ese camino, Señor, que tú has trazado para nosotros. No queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, no, Señor. Queremos andar, Señor, en ese camino, Dios mío, que tú ya, Señor, has predestinado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, a la voz de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios mío, yo bendigo, Señor, cada joven aquí presente. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, con toda bendición espiritual, porque ya nos han sido dadas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Dios mío, para tomar posesión de lo que tú ya nos diste, Dios mío, porque todo eso es para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida con propósito, una vida, Señor, en acción, Dios mío, una vida, Señor amado, donde seamos nuestros protagonistas, Señor, donde podamos, Señor, llegar a la meta, Señor, triunfadores, porque somos más que vencedores.